Son 8:11, el Perú vive momentos muy difíciles. Estamos en huelga médica, estamos en huelga de profesores, huelga de Ministerio Público, están bloqueando carreteras en Andahuaylas, en Arequipa. La situación es bien complicada para el señor Pedro Pablo Kuczynski. Se ha reunido con Keiko Fujimori. La gente quiere resultados inmediatos antes de 28. La gente quiere una mejoría de alguna manera. Estamos con Fujimori preso. El presidente ha prometido por cuarta vez en el año que va a indultarlo. Estamos con Toledo y Elian Carr prófugos. Y hoy por la tarde pueden ir presos Ollanta Humala y Nadine Heredia. Es un país que se le está escapando de las manos no solamente al presidente, sino a toda la clase política. Estamos con Héctor Becerril para que nos dé su opinión de lo que está pasando. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Phil? ¿Cómo estás? Buenos días. Complicada la cosa. Bueno, una situación complicada y muy triste en realidad para el país, donde sus máximas autoridades, prácticamente últimos tres gobiernos, están con denuncias muy serias por actos de corrupción y que de ellos ya prácticamente Alejandro Toledo es cuestión de extraditarlo nada más, estaría en la cárcel. Igual suerte podría correr tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia. Pero esto se da, creo yo, también, aparte de la gran corrupción que hay en gran medida, porque el sistema judicial en el Perú no funciona. Porque Ministerio Público y Poder Judicial nunca han dado la talla. Y eso siempre ha alentado la impunidad, de tal manera que al no haber penas efectivas, haber una justicia que trata con guantes de seda, una justicia diferente para los pobres y diferente para los que tienen poder económico y poder político, entonces obviamente esto ha hecho pues de que vivamos esa tremenda crisis de valores en el país. Son 8:14 a.m. El diálogo. Ok, la gente dice, ya dialogaron. ¿Y cuál es el paso a seguir? Ya conversaron. ¿Y cuáles son las acciones que va a tomar PPK? ¿Y de qué manera esas acciones pueden ser achacadas, endilgadas a Keiko Fujimori? ¿Para qué ha servido el diálogo, Héctor? En primer lugar, yo creo que Keiko Sofía, a un gran sector de la prensa y algunos rivales políticos, le está demostrado en la práctica que acá, de parte de Fuerza Popular, no hay ninguna intención y nunca ha habido un obstruccionismo. Eso que quede claro. Obviamente que el gobierno nos quiere endilgar ese mote de obstruccionistas ante la ineficiencia e ineptitud que tiene en gobernar el país. Keiko Sofía se ha reunido con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y en esa conversación le ha dicho, acá están los problemas y este es el camino que se tiene que seguir. Ahora depende del presidente que el derrotero que Keiko Fujimori lo ha señalado, que el presidente y el Ejecutivo puedan ir por esa senda. Eso ya es función y es responsabilidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski. 8:15 a.m, Quique, no sé si tienes la foto que te pedí que pongan en pantalla. Y por eso es que Héctor Becerril está acá, entre otras cosas, por ser una persona muy significativa del fujimorismo. Héctor es una persona súper combativa. Vamos a decir que es el fujimorismo duro, es vamos a decir, el malo, pues el conflictivo, ¿no es cierto? Pero todo esto que estamos viviendo con Ollanta Humala y Nadine Heredia se sabía hace un muy buen tiempo. Se sabía que ellos no tenían recursos, se sabía que Ollanta Humala no tenía cómo bancar un partido, se sabía del tema de las agendas, se desprendían un montón de cosas. Esta foto es de Héctor Becerril. ¿Hace cuánto tiempo, Héctor? ¿Qué es lo que tienes en los brazos? Porque evidentemente nos escuchan más por radio que nos ven por televisión, pero tiene sus años. ¿Qué pasaba en los pasos perdidos con Héctor Becerril y con este papelón que tenía, este papelógrafo? ¿De qué trata ese organigrama que tienes en los brazos? Ese papelógrafo lo presenté en Pasos Perdidos hace 4 años. Ahí al centro está la señora Nadine Heredia como cabecilla
de una organización criminal. Y alrededor, en fotos más pequeñas, están la señora Antonia Heredia, está Ilán Heredia, está Santiago Gastañudí, está Belaúnde Locio, Rocío Calderón, es decir, todas las personas que conjuntamente con ella forman esta organización criminal de la cual ella era la cabecilla. ¿Y dónde está Ollantumala? Ollantumala, desde mi punto de vista, siempre ha sido una figura decorativa, tanto en la organización del partido, incluso también como presidente de la República. Quien ha tomado las decisiones siempre ha sido la señora Nadine Heredia. Obviamente, él también está en esa organización como, digamos, no como cabecilla, sino como participante de esa organización criminal. Yo creo que hace 4 años, cuando se presentó este papelógrafo, esta organización criminal, lamentablemente muchos medios periodísticos se nos fueron encima de que hay una exageración, una fijación con la primera dama. El tiempo, lamentablemente, ha dado la razón. Pero ¿cómo no sospechar hace 4 años? Si había pasado finalmente las elecciones de 2011. Teníamos los aportes de Caizamax, se sabían los contratos ficticios, se sabían los depósitos que había hecho Ilán Heredia, la señora Antonia Heredia, Rocío Calderón, en las cuentas de Darín. Había llegado dinero directo. ¿Qué va a decir Vargas Llosa, que decía que esta señora era presidenciable? ¿Qué va a decir la gente de Confiep, de los medios de comunicación, que la ponían como una persona muy inteligente, muy sabia, salía en cosas, en ola? La señora pues se hacía el pelo y paraba con carteras lindas y tal, y todo el Perú era ayayero de Nadine Heredia, porque esto es lección para la gente joven. Fujimori era lo máximo y está en la cárcel. Velasco, Chino, contigo hasta la muerte. Alan García llegó y tenía 86% de popularidad. Toledo y esos 4 suyos. La gloria humana es pasajera y el poder humano es efímero. ¿Dónde están los grandes defensores mediáticos de Nadine Heredia? En el caso de los grandes empresarios, estaban asustados pues con Ollantumala. Pero como decían que Nadine Heredia, digamos, no va a ir pues por el cambio radical, prácticamente la endiosaron. Y eso ha hecho que esta señora pierda el sentido de la realidad y finalmente cometa todos esos delitos porque se sintió por encima del bien y del mal. Gran parte de eso tiene culpa también los medios de comunicación. Yo creo que lamentablemente ahora los medios de comunicación que antes también han recibido seguramente prebendas, no digo todos los medios de comunicación, pero los medios de comunicación que ya conocemos, que siempre están pues tras del gobierno de turno, por avisajes, por propaganda. Es decir, cosa que también hizo Fujimori y Montesinos, no te olvides. No, yo no me olvido. Yo estoy acá hablando claramente de los medios de comunicación, como ahora, por ejemplo, defienden pues a rajatabla a este gobierno. Y cuidado que si te atrevas a criticarlo, porque te saltan encima por los millones que reciben. Dime a mí. Que reciben pues de los medios de comunicación, que prácticamente todos están en manos ya de una sola empresa, ¿no? 8:20 a.m, me dicen por el WhatsApp, ojo, Venezuela no ha retirado al embajador, Ollantumala y Nadine Heredia podrían terminar, se suben en un taxi, se suben en un carro y terminan asilados. Sería un papelón horrible si ellos están alegando en que no tienen peligro de fuga. Sería alucinante que se metan a una embajada ahora por la tarde. 8:20 a.m, regresamos con Héctor Becerril para ver las soluciones del diálogo. Soluciones, y vamos a ir paso a paso. ¿Qué cosa propone la bancada fujimorista para la economía? ¿Qué proponen para la salud? ¿Qué proponen para la huelga del SUTEP? ¿Qué proponen para la reconstrucción? ¿Qué propone el fujimorismo, supuestamente el partido de la mano dura para la seguridad ciudadana? Pausa, regresamos. He dicho hace varios días y siempre he pensado, para que cualquier diálogo rinda frutos, tienen que haber acciones prácticamente inmediatas en el corto plazo. ¿Qué ha propuesto el fujimorismo para el tema de la economía de las personas? Hay una falta de consumo, viene 28, la gente está picona porque debe tarjeta de crédito, porque no puede vender sus ropas, porque no sale a comer a la calle, porque no se compra su casa, que no se compra su carro. ¿Qué propone el fujimorismo?
fue con Pepe Klimper. Algo tiene que haber propuesto para la economía de las personas, Héctor. Si no hay inversión privada en el país porque hay escepticismo respecto a este gobierno, entonces la única forma de comenzar a crecer, a reactivar la economía es con la inversión pública. Pero, ¿por qué no hay inversión pública? Porque lamentablemente, por ejemplo, en el tema donde ya deberíamos estar viendo los frutos en la reconstrucción, donde se va a invertir 20.000 millones de soles, prácticamente estamos recién haciendo planes. No hay una reactivación económica porque este gobierno y este Ministerio de Economía y Finanzas, digamos, no da pie en bola. Entonces, hay obras importantes, por ejemplo, a nivel de gobiernos regionales, gobiernos municipales, que también podrían ayudar a reactivar la economía, pero todo lo tienen entrampado en el MEF. En esas condiciones, lamentablemente, no se puede caminar. Entonces, las cosas son claras acá. Creo que el diálogo va a servir de una u otra manera para dar un poco de seguridad a la inversión privada que comenzará, ojalá, a llegar poco a poco. Pero la reactivación económica tiene que darse desde el Estado con inversión pública. ¿Qué hay que hacer para que... Keiko habló de los 500 principales pueblos que necesitan obra pública. Yo considero que se tendría que invertir en pistas, veredas, parques, jardines acá en Chaclacayo, en San Juan del Lurigancho, en Caraballo, mano de obra para la gente, programas como en su momento fueron Cooperación Popular o con el PAIT de la época del gobierno aprista. Evidentemente bien chequeado y vigilado por los alcaldes. Necesitamos reconstruir, necesitamos obras grandes, pequeñas y medianas, pero y el consumo de las personas, el tema de las tarjetas de crédito no lo tocan. Y Héctor, la gente está esclavizada porque debe mucha plata. La gente debe casa, debe carro, debe ropa, debe comida. ¿Qué pasa con la economía de las personas? Al fujimorismo no se le ve con ganas de tocar ese tema. No, no es eso. Lo que ocurre, claro, que la economía, gente que tenía un trabajo formal, por ejemplo, se endeudó. Y muchos de ellos con tarjetas de crédito con intereses leoninos, con intereses demasiado altos, que ojalá seguramente, es nuestra preocupación, legislar para disminuir esos intereses tan gravosos. Entonces yo creo que acá, en ese caso, si se han perdido 100.000 puestos de trabajo, aparte 300.000 puestos de trabajo formales han pasado a la informalidad, por lo tanto menos ingresos económicos, la economía pues de los hogares estamos hablando está totalmente quebrada. Así es que una forma también de reactivar la economía es que este gobierno debería preocuparse no solamente en las grandes empresas como se preocupa, debe preocuparse en las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que sugiere el fujimorismo para con el principal problema del Perú, la seguridad ciudadana? ¿Por qué Keiko Fujimori no sale y dice, estas son las 3 medidas urgentes que se tienen que hacer? ¿Tiene acaso al mejor policía del Perú en la bancada fujimorista, que es, creo yo, el héroe nacional, Marco Miyashiro? Pero, ¿dónde está la propuesta? 3, 4 cosas que se tendrían que hacer. Porque le han perdonado la vida a Basombrío, que es el rey de los psicosociales y de las capturas bambas. Pero ¿y el Populorum? No, yo creo que la estrategia de este gobierno, que se ha basado simplemente en dar pues recompensas por las capturas, es simplemente fuegos artificiales. Yo creo que en base a este diálogo, ya nuestros principales cuadros, como dices, Marco Miyashiro, deberían en realidad dar propuestas ya claras para, digamos, fortalecer, mejorar la seguridad ciudadana. Yo creo que la policía debería entrar en un proceso serio de reorganización. Yo creo que la policía debería nuevamente volver a las especialidades, porque una policía que hace todo, por ejemplo, ¿qué ocurre con las grandes organizaciones criminales? Ahí tiene que aplicarse la inteligencia. ¿Hay inteligencia en el Perú? No existe en realidad, está desactivada. Y lo desactivó justamente el gobierno anterior a consecuencia de los seguimientos que hacían a empresarios, que hacían a políticos. A mí me seguían, a mí me chuponeaban. Se presentó una lista. Yo le dije, Urresti, yo fui a su oficina y le dije, tú no has ido. Esto lo organizó Pedraza y Iván Vega. Y le dio hasta la dirección de un local en calle Van Gogh. Le dije, acá chuponean, frente a todo su Estado Mayor. Y a mí me han chuponeado. A mí
digo a mí, como a la gran cantidad de la prensa, lo denunció el Correo, seguían a la primera vicepresidenta. Así es. Y además, este gobierno, Nieto Montesinos, ministro de Defensa, ha dicho que a él lo arreglan. Si el ministro de Defensa no sabe quién lo sigue... No, y esa denuncia, ojo, que ha quedado ahí. Finalmente dijo que lo están arreglando, pero que no se investiga hasta ahora. O sea, eso no puede quedar en el limbo. Entonces yo creo que es fundamental que haya nuevamente el servicio de inteligencia, como era antiguamente la Policía de Investigaciones del Perú, dedicada a ello. Así es que la policía tiene que reestructurarse. La policía, como está, lamentablemente no ha dado los frutos que esperamos en tema de la inseguridad ciudadana. 8:29, hay en este momento paro del sector salud. ¿Quién es la voz del fujimorismo para el sector salud? Faltan 700 millones de soles para el CIS. Fuera de lo aumento. Estoy hablando simplemente para llenar botiquines y que para que la gente se comience a curar. Y el gobierno está con que no, hay pocos médicos, no hay paro, han dicho tal y tal. ¿Cuál es la voz del fujimorismo para solucionar el tema de salud ya? En salud, de una u otra manera, con el gobierno anterior, cuando llegó Midori Javich, se estaba ya reformulando el sistema de salud a nivel nacional, reestructurando. Y dentro de ellos se propuso pues la reactivación del CIS, o sea, el aseguramiento universal de la salud. Eso fue un tema importante en realidad, que lamentablemente ha terminado pues en todo lo que es una gran corrupción, donde vemos que empresas que han contratado con el Estado... El caso Moreno, ¿no? Cuando chuponear sí estaba bien, cuando nadie se preocupaba quién chuponeó. Entonces, se ha pervertido este seguro integral de salud de tal manera pues que millones de millones han ido a manos de la corrupción. ¿Por qué? Porque finalmente operaciones que nunca se hicieron, partos que nunca se hicieron, se han pagado. Hoy el seguro integral de salud está quebrado. Entonces tiene que hacerse ahí una reestructuración para poder dar salud a los que menos tienen. Yo estoy convencido que hasta que el Estado pueda tener, digamos, los establecimientos, los profesionales, para poder brindar atención oportuna a los pacientes, tiene que tercerizarse esto. Pero tercerizarse, digamos, con una buena fiscalización. Ahora, por ejemplo, vas a un hospital. Para que te atiendan, 3 meses esperas para tu turno. Pero Héctor, los 700 palos, hermano, ya, ok, tercerizamos. Pero este gobierno que se gasta la plata en Panamericanos, en emisiones de bonos, Héctor, esto va a terminar en una comisión investigadora. Yo le decía a un amigo mío que trabaja en el MEF, te van a empapelar, hermano, para la emisión de los bonos de Talara. Ya emitieron bonos cuando recién entraron para refinanciar deuda. Ahora van a emitir 3.000 millones de dólares más. Y la gente lo aplaude sin saber que eso es deuda. Entonces, si nos estamos endeudando para refinerías y para Panamericanos, ¿por qué no hay plata para la salud? Todo lo que tú dices es imposible sin los 700 millones. Y los voceros de este gobierno y los publicistas y economistas que trabajan para este gobierno salen a decir, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Con tal, ¿hay plata o no hay plata? Hay plata, pero no lo saben utilizar, como tú dices. Y también fuimos a un programa, estuvimos de un comienzo en contra de esa millonaria inversión de Juegos Panamericanos que en realidad no va a aportar absolutamente nada al país. Digamos, ¿en qué deporte? Dice, va a incentivar el deporte. Un momentito, ¿en qué deporte somos pues potencia? ¿O en qué deporte el Estado está, digamos, dando un dinero para la formación de valores? Ninguno. Esto va a ser un gasto inoficioso. Ese dinero tranquilamente podría ir a salud. Que le den la plata, yo no digo que no le den la plata, pero de los 1.500 millones de dólares en infraestructura para el deporte no van a quedar ni 200. Lo demás es hacer departamentos. Así que ya hay un boom inmobiliario, sobran. Y lo más es gasto. Lo de los panamericanos es una barbaridad que no la paran. 8:33, vámonos a la pausa y le vamos a preguntar a Héctor Becerril cuál es la visión del fujimorismo para con el tema de el magisterio que ya entra en huelga, para el tema del Ministerio Público que ya entra en huelga. Pausa, regresamos con Becerril. El Popularum quiere diálogo, pero soluciones. ¿Cuál es la visión del fujimorismo, Héctor Becerril, con el paro de los profesores del SUTEP? Los profesores del SUTEP reclaman, entre otras cosas, aumentos salariales, reclaman también
obviamente que mayor presupuesto para el sector de educación. Este gobierno, como muchos otros, no le dan pues un presupuesto importante al sector de educación, por eso estamos como estamos. Colegios, digamos, con una infraestructura que es lamentable. También los sueldos de los profesores no es un sueldo bueno, nunca ha sido un sueldo bueno los maestros. Pero en el tema de infraestructura, yo creo que tendría que haber una mayor inversión del Estado. Y en el caso de los sueldos de los maestros, eso tendría que ir acoplada pues a lo que es la capacitación de los mismos. Se ha comenzado en ese tema, se está avanzando en ese tema de la capacitación, así es que yo creo que en esa parte, poco a poco, a medida que se capaciten, que se den sus exámenes, seguramente los profesores tendrán mejores sueldos. Para mí el gran problema acá es también, aparte de la capacitación, como digo, los temas de la infraestructura educativa. Muchos padres de familia hacen un tremendo esfuerzo en poner a sus hijos en colegios particulares, pensando finalmente que es la solución. Pero ¿cómo estamos en educación a nivel mundial? A ver, pero ¿sabes cuál es? Ahora lo hablaba Henry Bautista en la mañanita con la gente, profesores resentidos y tal. A ver, evidentemente no puede haber aumento para todos y a la vez. Así es. Pero el señor Kuczynski viene y se sienta con los militares, vamos a hablar ahorita de la seguridad, y les dice que va a haber homologación de los sueldos y no cumple. El señor Kuczynski se sienta con los médicos y les promete aumentos y no los cumple. Igualito ha pasado con el magisterio, que hay una ley de la carrera pública magisterial, sabemos que hay problemas de conocimiento y capacitación en los profesores, pero hay que decirles la verdad. O sea, el Estado lo que tiene que hacer es contratar profesores competentes para que enseñen bien, como contadores, como ingenieros, como lo que sea. Porque si a todo el mundo lo tienes que capacitar, quiere decir que no dan la medida. Dicho esto, PPK les ha prometido algo que no está cumpliendo. Entonces, ponte tú, Héctor, en el pellejo de los profesores, porque PPK para ganar prometió a todo el mundo. Acuérdense, las últimas semanas de PPK firmaba compromisos con todo el mundo, con la comunidad LGTB, firmaba con los ecologistas, firmaba con los mineros, firmaba con los antimineros, firmaba con el magisterio, firmó y prometió. Ponte en el pellejo pues de los profesores, hermano. No, yo creo que si hay promesas que he hecho de campaña, se tiene que cumplir. Lamentablemente, las arcas del Estado tiene, pues no es finita, no es infinita, tiene su margen hasta donde podemos llegar. Y todas esas ofertas que se han hecho, obviamente no va a poder cumplir. Pero yo sí creo que en el magisterio muchas veces se ha intentado pues aumentar los sueldos en base a las capacitaciones. El partido Aprisa dejó estructurado un incremento salarial que ya estaba caminando. Vino el gobierno de Ollanta, lo desmontó todo ello, comenzaron de cero. Y dejó un plan prácticamente el último año, el que hasta ahora está siguiendo. Yo creo que si no es, digamos, muy bueno ese plan de capacitación y mejoramiento de sueldos que está vigente, pero yo creo que es la única manera como se tiene que continuar. Tampoco no se trata pues de incrementar los sueldos sin nada a cambio. Yo creo que la capacitación es importante. Comienza la huelga del magisterio, que es el Ministerio Público. Hoy, ha comenzado ayer, hay reunión de los jueces del Perú en Tacna, hay un congreso, va a ir PPK y los jueces le van a decir, hermanito, ¿y tu promesa de la plata? Porque no hay presupuesto para el Poder Judicial. Y ya hay huelga del Ministerio Público. ¿Cuál es la propuesta del fujimorismo? ¿Me vas a decir lo mismo? ¿Qué hacemos? Yo, como digo, estos momentos, el gobierno, o sea, Pedro Pablo Kuczynski está en el gobierno. Seguramente él, viendo la realidad de la caja fiscal, viendo la realidad de los diferentes ministerios, ellos tienen que resolver este problema. Nosotros damos algunas ideas, pero ¿quiénes están en la cancha? ¿Quiénes saben con cuánto se puede contar? Es el gobierno, así es que este es un problema que ellos tendrían que resolverlo, ¿no? Son 8:40 a.m. Ya sé que me vas a decir que el tema lo han tocado, pero resulta que el que puso por cuarta vez en el último año la palabra indulto en la boca del común de los peruanos, de los que odian y los que quieren a Fujimori, es PPK.
Y viene 28 y tendrían que haber una serie de refrescos en el gabinete. Yo a cada rato he dicho que ya este gabinete no da para más. Pero hay un punto central. Si no cambia Marisol Perestello, quiere decir, con el perdón del francés, tú tienes tu barrio, implica que los está hueveando con lo de los indultos, porque Marisol Perestello no quiere firmar el indulto, y el indulto es imposible firmarlo sin el ministro de Justicia. Y ustedes lo saben. Y ya 28 está encima. Cambios ministeriales, Héctor Becerril. Sí, yo creo que tiene que darse obligatoriamente algunos cambios en los ministerios. Comenzando porque una persona como Zavala no puede ser premier y a la vez ministro de Economía. Porque como ministro, como premier, lamentablemente no tiene las condiciones políticas, no ha dado la talla para poder articular, para aquietar las aguas de la crispación política, y ahora más aún teniendo el gran problema de la economía, ¿va a poder con los dos cargos? Yo creo que es imperativo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene que decidir si se queda como premier o como ministro de Economía. A mi parecer, yo creo que como ministro de Economía daría más frutos que como premier, que para mí ha fracasado. Sí, pero ministro de Economía que me va a empujar obra pública con la que él está en desacuerdo, porque los audios nos dicen que hay un señor ministro de Economía, Zavala, que sabiendo que hay algo malo, lo impulsa, que es sinchero, que sabiendo que hay algo malo, que es la refinería de Talara, le impulsa. Discúlpame, y si él también piensa que es malo el gasoducto, ¿lo va a impulsar? Entonces, ¿cómo es eso? O sea, puede haber un audio en donde Becerril le dice, le voy a dar esto a mis hijos que le va a caer mal, pero igual lo tienen que comer. Eso es imposible, pero es cierto. Entonces, el ministro de Economía, el que cuide el bolsillo de los peruanos, está dispuesto a despilfarrar dinero. ¿Por qué? A ver, seamos prácticos. Yo no veo bajo ningún punto de vista que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se vaya a desprender de Zavala. ¿Por qué es su adú? Aparte que es su adú, ¿qué es lo que pasa? El presidente Pedro Pablo Kuczynski no es un presidente, ya lo he dicho muchas veces, a tiempo completo. El presidente es un presidente por horas. Por lo tanto, eso hace pues que haya esta sensación, digamos, de vacío en el Perú, esta sensación de que el Perú no camina hacia un lado, de que estamos al garete. Entonces, ¿quién de una u otra manera ayuda en parte a ello? Obviamente, para lo que a él le conviene es el premier. Entonces, es imposible que salga. Al no salir, entonces se va a quedar como premier donde no dio la talla, o tiene que quedarse en algún ministerio. Yo creo que se tiene que quedar en Economía. Pero ahí está el problema, pues. Ahí viene también el trabajo del Contralor, viene el trabajo finalmente del Congreso de la República, ¿o acaso lo han hecho fácil? Ya, pero... Si no sería por el Congreso, seguramente Chinchero hubiera salido. Eso no ha salido porque en el Congreso nos hemos parado fuertes, fiscalizando, y así tendría que hacer. Tenemos que poner mucho ojo en la inversión, pero, sobre todo en las grandes obras. Acá te voy a citar, toca decir, el que de alguna otra manera, discúlpame, pero Zavala no ha sido buen premier como Torne no fue buen ministro. Sí, entonces... Tú eres Becerril, pues si tú eres blando, estamos todos muertos. Entonces, ¿cómo que de alguna u otra manera? Yo siempre te cochineo con tu hermano. Todo lo malo que pasa en la vida de Becerril es culpa de su hermano. En tu rato vas a hablar de la impotencia del hermano de Becerril, ¿no? Pero discúlpame, ¿cómo que de alguna u otra manera? El primer ministro lo tiene que hacer bien, y si no lo hace bien lo tienes que cambiar. Por eso, yo creo que él no debe seguir como premier. Yo pienso que tienen que buscar una persona que pueda consensuar, que pueda articular con el legislativo, el ejecutivo, con las diferentes fuerzas políticas del país, además con diferentes gremios. Ahorita se levantan las huelgas. ¿Quién va a ser el interlocutor válido del gobierno con los médicos, con las enfermeras que ya comienzan su huelga el próximo mes, con los maestros? Tiene que haber un premier que sea particular. Y para mí Zavala no dio la talla. Por lo tanto, tiene que cambiar. Hay el problema. Ahora la gente, y lo hablaba Henry Bautista en la mañana, ¿usted cree que PPK tiene que hablar? Discúlpame. No. Ni el premier, ni PPK, ni los ministros son los que primero que tienen que hablar. Tú tienes viceministro, director general, tú tienes alcalde, tú tienes congresista. O sea, todo el Estado tiene una manera de conversar con la gente. Acá se ha pacharaqueado, con el perdón del francés, el término mesa de diálogo. Entonces, se ha utilizado tanto la mesa, y un día leí, siempre recuerdo, en El Comercio, en El Decano,
cometieron el crimen, el egicidio, ¿no es cierto?, el asesinato al sentido común y a la Real Academia de la Lengua Española, hicieron, se instala submesa de diálogo. Entonces ya se ha prostituido tanto, entonces ya parece que la costumbre es patear el tablero para que vaya el ministro, el premier o el presidente. Y eso pues es imposible. Quiere decir que están trabajando mal en solucionar los problemas y ya todo el mundo pide al presidente, pues. Te pregunto, a ver, en salud, ¿acaso los médicos para antes de entrar a la huelga no se han reunido con la ministra? Claro que se han reunido. Y como la ministra ha sido incapaz de solucionar los problemas, ahora están en la huelga. ¿Quién va a ir entonces a conversar con ellos si ya no creen en la ministra? El presidente no va a ir. Yo sí creo que el premier tiene que ser alguien que articule, que pueda conversar, el interlocutor válido. Pero hablamos de un premier, pues, que tenga manejo político, un premier que tenga experiencia. Y bueno, hasta el momento, en este gobierno, no veo a ninguno. Ojalá que puedan tener la capacidad suficiente de mirar de repente a otro lado y buscar a alguien que dé la talla. 8 de la mañana con 47, pausa y regresamos con sus opiniones para que usted discuta, lo pare cabeza, le diga lo que sea a Héctor Becerril en Exitosa, la radio del Perú, 251-9422, 467-4499. ¿De qué manera puede servir el fujimorismo después del diálogo? Pausa y regresamos con Becerril. Philip Butters en Exitosa. Como le decía acá Héctor Becerril, o sea, la gente, correcto, ya fue Keiko al diálogo, ¿no? Pero ¿qué espera la gente del diálogo? Esa es la pregunta que le hago a usted. Acá lo tiene a Becerril. Él ha hablado varias de las soluciones que Keiko le tendría que haber dado a PPK. ¿Qué opina usted al respecto? Llame al 251-9422 y converse con el congresista de la República, Héctor Becerril. Por si acaso, para que no se arañen, el día de ayer estuvo acá Salvador Heresi, al que por partida doble lo tuve todavía en mi programa de Willax, y ha estado Javier Velázquez Quesquén. Se vocea inclusive a Zipán como primer ministro, y a Salvador Heresi, que en este momento se ha ido a Tacna con el presidente como ministro de Justicia. Acá todas las voces importan y las suyas también. 467-4499, llame usted a Exitosa, 467-4499, 251-9422. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Saluda a Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Señor congresista Becerril, ¿usted me va a hablar de anticorrupción? ¿Usted me va a hablar de legalidad, de ser diáfano acá? Por favor, primero fíjese en su casa. ¿Hay una hasta Keiko Fujimori investigada por lavado de activos o miento en la fiscalía? ¿Hay una hasta Keiko su hermano Kenji investigado por narcotráfico? ¿No? Por los containers que tenía ahí que mandaban a Asia con drogas. ¿Ah? Ahí no tenemos y que va a ser, creo, la presidenta del Congreso, la señora Cecilia Chacón, sentenciada a 4 años por enriquecimiento ilícito, porque no pudo justificar todo ese $1 millón que trajo de los Estados Unidos, que dijo que fue mesera y tanta cosa. Y ustedes creo que le van a poner de presidenta del Congreso. ¿Usted me va a hablar de moral, usted, señor Becerril? ¿Por qué? Yo le pregunto una cosa a usted. Porque si en sus prerrogativas ustedes tienen más de 70 congresistas, ¿por qué no ponen? Porque ustedes pueden cambiar las leyes acá, el Código Penal. ¿Por qué no ponen 30 años al que se roba la plata del Estado, de 1.000 soles para Ricardo, arriba? espérese para que le conteste. No cuelgue, por favor, no cuelgue, porque le va a contestar Becerril. Por favor, no cuelgue. A ver, en el caso de Keiko Sofía Fujimori, ella ha sido investigada más de 20 años en el Congreso de la República y también en el Ministerio Público. Nunca se le ha podido encontrar absolutamente nada. Ella jamás puso una medida cautelar para no ser investigada, para no ir. Ahora, sí es cierto, tiene investigación preliminar, ni siquiera investigación preparatoria. Entonces, dejemos que la justicia, como siempre, haga su trabajo y ella va a dar la cara como siempre y seguramente va a salir limpia como hasta ahora. No se le ha encontrado absolutamente ningún delito a Keiko Sofía Fujimori. ¿A Kenji?
Ya, pero señor, para completar, señor, una consulta al señor. Sí. Entonces, ¿considera usted que todos aquellos que están investigados deberían de dar un paso al costado y no ser parte de la escena pública política? Si ese es el caso, habría que vacar a PPK. Por supuesto, Perdón. Si usted me dice, señor Ricardo, yo quiero que sea racional. Usted es el señor que dice que es un exitoso ferretero. Yo le pregunto a usted, si es el caso lo que usted dice, usted sabe que el señor Toledo ha pedido que vaya el señor Pedro Pablo Kuczynski a cada uno de los juicios que le están siguiendo por Odebrecht y por el tema de todo el tema de la corrupción, porque Toledo ha dicho acá y afuera del que quien hizo los contratos y contactó con Odebrecht, que es PPK. Si yo sigo su correlato de pensamiento, el suyo, no el mío, a PPK hay que vacarlo. Por supuesto, por la salud moral de esta nación, por la salud moral, por nuestros niños, por las próximas generaciones. Acá tienen que ir presos todos. Ya, pero una todos. consulta, señor Ricardo, a ver, sí. Yo le pido a usted paciencia. Fujimori preso, Toledo preso, Ollanta Nadine preso, Alan García preso, Keiko Fujimori presa, Kenji Fujimori preso por narco, por lo que a usted le parezca. Y cómo el Perú va a avanzar según su visión, que no es la de pocas personas. Yo le quiero hacer esa pregunta. O sea, según tu filosofía, como dijo Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios. No, yo no dije, señor, yo le he hecho una pregunta a usted, le ruego me la responda. Según usted, todos los investigados tienen que ir presos. Le pregunto a usted, ¿y cómo hacemos? Porque estamos hablando del diálogo para solucionar los problemas y usted no ha llamado a dar una sola solución. Usted me ha dicho que hay que meter los presos a todos. Entonces yo le pregunto, ok, una vez presos todos, deme una sugerencia en el tema que usted quiera, ya que todos no sirven y todos son unos delincuentes y unos fracasados, y usted desde su ferretería exitosísima, entiendo, me puede dar una sugerencia para mejorar y que me diga quién lo tiene que hacer, si todos los mencionados anteriormente tienen que estar presos. Aló. ¿Qué pasó? Se fue el señor, colgó. Ese es el problema acá. Hay un odio muy, muy grande. Y hoy por la tarde, Héctor, si van presos Ollanta y Nadine, la gente va a pedir la sangre de Toledo. Hay gente que pide la sangre de Alan García y la sangre de Keiko y la sangre de Kenji. Acá, un canal de televisión, América Televisión, le dijo narcotraficante a Keiko. Acá, así de claro. Entonces la gente dice la narca Keiko, el narco Kenji. Obviamente. El narcoestado. Alentado esto, bueno, por la gente que ya conocemos, la gente que vive odiando simplemente. Pero en el Perú vivimos en un estado de derecho. O sea, de una investigación preliminar, este señor quiere que ya lo metan a la cárcel. Y así no funcionan las cosas. En el Perú todos tenemos derecho a un debido proceso, y eso es lo correcto. Cuando hay una denuncia, una investigación, ir, presentarse, y fruto de eso, quedo libre o finalmente voy a prisión. Pero no puedes querer encarcelar a todos porque hay una acusación, pues. 8:56, ¿qué balance tiene usted? La bancada fujimorista para con el diálogo, ¿va a funcionar? Ya pasó el día. Yo pensé que iba a haber una conferencia de prensa más larga, Keiko Fujimori, con respecto a los temas uno a uno de lo que le ha sugerido. O sea, ya hablaron y ahí, aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Habla Enrique acá de Cusco. ¿Qué tal, señor, Enrique? De Cerri, buenos días también. Tenemos en Cusco un problema realmente grave. La huelga de los maestros ya es prácticamente un mes de vigencia, y durante este mes la actividad turística se ve seriamente afectada. En estos 3 últimos días no ha corrido el tren a Machu Picchu. Los maestros han levantado la línea férrea y han cogido las rieles y se las han tirado al río. La gente está llorando porque no puede llegar a Machu Picchu. Los maestros no son atendidos por la ministra de Educación y nuestra actividad se está cayendo. Que dicho sea de paso, no tiene nada que ver los maestros con que han doblado las vías del tren de Machu Picchu, que es patrimonio histórico de la humanidad y el motor del desarrollo turístico, pero eso ha pasado. ¿Qué sugiere usted? O sea, usted me ha dado una información que es cierta. ¿Qué sugiere usted? Yo sugiero al señor Becerril es de que ellos coordinen directamente con la ministra y le exijan que realmente vengan a dar una solución. La solución es política, señor Bater, la solución es política. Si el gobierno no toma la decisión, yo le pido al señor Becerril
a nombre de todos los cusqueños, que él actúe directamente con el primer ministro y que mañana mismo vengan y solucionen este problema, por favor. Señor Becerril. Yo no es que uno quiera sacar el cuerpo de los problemas, pero acá hay que ser claros. Quienes están gobernando el país es Pedro Pablo Kuczynski y sus ministros. Así es que sí, pues efectivamente, ante estos problemas, quienes tienen que resolver ese tema son los ministros. Ahora, si los ministros no pueden resolver, entonces ya viene 28 de julio, entonces el presidente debería ver quiénes deben ser cambiados y quiénes deben quedarse. 8:58, ¿qué balance tiene la bancada fujimorista con respecto a la reunión con PPK? ¿Qué opina usted? O sea, ya se reunieron, se dieron la mano, se dieron bechos, se dieron abacho, todo muy bonito. Bueno, y ahí, 251-94-22, llámenme ustedes chachapollas, que nos escuchan los 95.5 de la FM, que llamen ustedes de Huancabamba, los 90.5, me pueden llamar usted de Piura, en los 90.7, de la tierra de Becerril, Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, nos escuchan en los 106.9 de la FM, nos escucha Iquitos en los 92.5, todo el Perú está preocupado. ¿Para qué sirvió el diálogo? ¿Qué sugiere usted? Aló, buenos días. Aló, buenos días, Freddy Butters. ¿Qué tal? ¿Con quién Buenos hablo? días. Sí, también saludando al congresista Becerril, siempre con buena... Se le colgó a la señora. Ojo, se le colgó. Acá no es que estaba hablando bien de Becerril y le hemos colgado, por si acaso. 8:59, aló, buenos días. Aló. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Ciro Ayala. ¿Qué tal? Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Muy bien, un saludo, Willy, a tu programa tan exitoso y al congresista Becerril. Yo noto que hay un esfuerzo interesante por ver los problemas que aquí están dándose en el Perú y que esa voluntad política debe partir incluso del mismo Congreso, donde los señores de Fuerza Popular, con más de 70 votos, pueden decidir al compás del presidente cierto que haciendo esa química se puede resolver. Porque el señor Becerril, que le escucho con mucho respeto, él dice, bueno, ellos son gobernantes. Pues ya sabemos que son gobernantes, pero del Congreso también, incluso con nombres, que pueden ya, tejiendo el futuro esquema de los ministerios, se puede resolver, Willy. Como dice, resuelve todo el problema concreto el peruano, sobre todo en su economía. De no ser así, vamos a estar en un rimbombante momento que a todos nos preocupa a los padres de familia de manera especial en cuanto a la educación, la salud, bueno, tú lo has dicho con meridiana claridad. Y finalmente, señor Becerril, yo le hablo de Huacho, quisiera que el Congreso nos otorgue una audiencia para poner nuestro problema los docentes de 70 años. Estaremos muy agradecidos de esto que usted nos brinde. Yo le ruego, por favor, dejar el teléfono acá en el interno para que se comunique con usted el congresista Becerril, que el congresista Becerril, como todos los congresistas, son empleados públicos y asumo que le va a tener que dar una cita para escuchar sus inconvenientes. Así, Bueno, permíteme, Filipe, encantado de poder atender al amigo que acaba de llamar. Uno de los diagnósticos que se han hecho en ese diálogo, se han expuesto en ese diálogo, es que la corrupción, la gran corrupción y la mediana corrupción y la pequeña corrupción es lo que tiene paralizado la economía en el país. Entonces, ¿qué ha sido clara? Hablaba, por ejemplo, de la creación de la Procuraduría General de la República y también de la reorganización total de la Contraloría. Son dos temas importantísimos en lucha contra la corrupción. Y ya se dio el derrotero. Ahora también el Ejecutivo tendrá que presentar pues, su iniciativa legislativa que nosotros en el Parlamento lo veremos con carácter de prioridad. Y si ellos no son capaces ni de eso, nosotros también nos vamos a encargar nosotros mismos de hacer estas leyes para la reorganización de la Contraloría y también para la implementación de la Procuraduría General de la República para poder actuar con independencia, en este caso jurisdiccional. le agradezco por su presencia al congresista Héctor Becerril y no se mueva porque vamos a tratar de solucionar un problema o aconsejarlo. Ustedes ya saben que a Becerril no se le para. Entonces tiene un problema de erección galopante Becerril. Y luego de la pausa, ¿quién va a venir, Quique, para hablar del problema de erección? ¿Quién viene? Viene el doctor Pedro Rondón Navas, sexólogo.
para hablar va del tema a hablarnos del problema que muchos varones, como tú comprenderás, tienen. Correcto. Cuidado, Philip, creo que viene a darte consejos ese No, doctor. yo ¿no? estoy invicto. Yo he dicho de Becerril, yo no he dicho no. de Héctor Becerril, tu hermano. Todo lo malo que pasa con Becerril siempre dice, mi hermano, mi hermano. Yo creo que Philip lo ha traído para que se ahorre la consulta. Bueno, pues hermano, hay que ver, hay que aceptar. Yo fui tormenta, yo fui tornado, hoy soy un volcán apagado como el hermano de Becerril. Pausa y regresamos. Todos los temas se tocan en Exitosa, la radio del volcán apagado. Búscanos en Twitter.